Todos son bienvenidos. Queremos darle gracias a Dios que podemos tener un momento para alabarlo, para darle gloria a Él. Y queremos iniciar con el tema, el estudio de esta mañana o ya de este mediodía. Todos son cordialmente invitados a las reuniones que vamos a estar teniendo los jueves. En un momento vamos a tener al final ese aviso. Solamente quiero invitarles para que relacionemos esas reuniones con esto que hemos estado estudiando los días domingos y próximamente esas reuniones que habrá los días jueves. Y el propósito de estos temas ha sido precisamente preparar también nuestros corazones, porque algo podemos saber y tener claro, que el retorno del Señor Jesucristo está muy próximo el retorno del Señor Jesús. Y nosotros debemos de estar listos, preparados precisamente en ese retorno o para ese retorno. Entonces hemos estado revisando algunas cosas que tienen que ver con los tiempos del fin, los momentos que se están manifestando, que estamos viendo, las cosas que suceden, lo que nos habla la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a estar hablando precisamente sobre los tiempos del fin, o los tiempos finales también puede ser, pero particularmente estaremos hablando de algo que acontecerá o que está aconteciendo precisamente en los tiempos del fin, y es la apostasía. Es algo que nos habla la Escritura sobre este tema, sobre este asunto, y el día de hoy vamos a estar revisando eso. Quisiéramos pedirle al Señor que nos ayude. Queremos invitarle para que podamos orar y ponernos en sus manos, para que sea Él con su palabra hablándonos en este día. Señor, gracias te damos, gracias por acercarte a nuestras vidas, gracias porque podemos estar juntos. Y Señor, lo más importante, gracias porque tú, Señor, te acercas este día a hablarnos, Señor, a ministrarnos en tu palabra, en tu verdad. Rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos dirijas, que tomes tú el control de este mensaje, de esta enseñanza, que tú, Señor, con tu favor nos ayudes, Padre, a entender lo que hoy necesitamos comprender en este tema, en este mensaje. Aquí estamos reunidos en tu nombre y sabemos que tú eres el más interesado, Señor, en hablarnos hoy por tu palabra. Ayúdanos a estar listos, preparados. Estos tiempos son difíciles y cuánto se necesita, Señor, que sigas hablando para que estemos, Señor, atentos a tu retorno, a tu venida, porque sabemos que ya viene, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Queremos, Señor, ponernos en tus manos. Amén. Amén. Quiero invitarle para que leamos un texto que está en la segunda epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 3. Todo este capítulo, el capítulo 2, en esta epístola, habla precisamente del momento. Nos viene hablando esta epístola acerca del retorno de Cristo, y particularmente este capítulo nos habla de algo que va a estar aconteciendo antes del retorno de Cristo. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 3. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y vuelvo a leer este pasaje porque es precisamente la relación de lo que hemos venido hablando, el retorno de Jesús y los eventos que están aconteciendo. Y dice aquí que nadie nos engañe, de ninguna manera nadie nos engañe. No vendrá, hablando de Cristo, porque no vendrá sin
sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, aquí en este texto nosotros estamos observando precisamente cómo hay una advertencia en los tiempos finales. Antes de que Cristo regrese, vendrá un momento que le denomina aquí la apostasía. ¿Y por qué le da esta definición o por qué se refiere a este concepto? La palabra, ahorita vamos a entender lo que significa, cuál es el propósito de esto que está aquí en la Escritura. ¿Por qué está hablándonos esto la palabra de Dios? Vamos a comprenderlo porque realmente es una de las cosas que estamos nosotros viviendo. Me refiero, es una de las cosas que se viven en este tiempo. Se observa un tiempo de crisis espiritual, de decadencia espiritual. Entonces le denomina precisamente a esa crisis espiritual, a esa crisis, a esa decadencia espiritual, se le denomina apostasía. Ese es el concepto, la manera en cómo se maneja precisamente esa crisis o se define esa crisis. Y vamos a entenderlo precisamente. Vamos a ver aquí en la presentación, vamos a tener una definición que nos ayuda a comprender este concepto. A lo mejor se oye algo quizás teológico, algo a lo mejor que algunos momentos inclusive se usa esta frase para poner un estigma sobre algunas personas o sobre alguna agrupación, pero vamos a entender realmente el fin de esto. Por ejemplo, este concepto a veces se le habla precisamente a ciertos movimientos y a ciertas iglesias. Por ejemplo, los evangélicos hacen referencia a los católicos de una manera así, o algunos otros grupos se señalan de esta manera. Vamos a entender qué significa esto. La palabra apostasía, el concepto apostasía es un concepto griego, o sea, en sí esa palabra no hay una traducción en sí, o sea, no está, es la misma palabra griega. La palabra apostasía es la misma palabra griega y está compuesta de dos partes. Un prefijo que es apo, y ese prefijo significa desde, o sea, en un sentido de alejamiento, algo que está distante en relación con otra cosa. Y la raíz de esa palabra también, que es estao, esa palabra significa estar de pie. Entonces, imagínense, la palabra apostasía está compuesta de estos dos conceptos: algo que está lejos y la raíz que significa estar de pie. En otras palabras, podríamos decir que la palabra apostasía es una persona que ya no está de pie, no está firme en las cosas de Dios. Y lo vamos a entender de la siguiente forma. ¿Qué sería entonces la apostasía? La apostasía es precisamente, se describe como algo que se mantiene apartado de alguien o de algo. También podríamos entender que la palabra apostasía significa separación o distanciamiento. La separación o el distanciamiento. Y es decir, podemos entonces concluir que la palabra apostasía es una deserción, apartarnos de la verdad, apartarnos de la fe, apartarnos de Cristo. Es decir, la palabra apostasía es precisamente una idea que transmite el estado en el que se encuentra una persona o un grupo de personas, porque la apostasía no se da únicamente en iglesias. Hay vidas de creyentes que pueden tener un estado espiritual así, que se denomina apostasía. Entonces, esa es la idea del concepto que se habla en la Escritura. Puede haber iglesias que están en apostasía, o hay personas que se encuentran en una apostasía.
Y quiere decir que esas personas están lejos de la verdad, se han separado de la verdad, están distanciadas de la verdad o han desertado de la verdad. Imagínate, vamos a entenderlo el concepto de esta manera. Por ejemplo, en la milicia, cuando una persona se integra a las Fuerzas Armadas, cuando una persona, un joven, una mujer se integra a las Fuerzas Armadas, entonces hay como que un compromiso de mantener precisamente un vínculo, una responsabilidad, una fidelidad, una entrega a esa institución. Y cuando alguna persona deja de ir, deja de cumplir sus propósitos o su compromiso, deja de cumplir ese compromiso, se le llama un desertor, ¿no? Una persona que ha desertado a esta institución. Entonces, así se le observa a esa persona, alguien quien ha desertado de esa institución. Y entonces, ¿qué pasa cuando alguien deserta de la milicia? Pues pierde de alguna manera los privilegios de poder estar ahí. Pierde también, pues, vamos a decirlo, su nombre, su cargo, ¿no? Pierde su nombre, su cargo, pierde pues todo lo que ha logrado en ese lugar. Lo pierde al momento de abandonar, al decir, ya no quiero más. Y mira, la verdad, hay quienes lo dicen, o sea, hay personas que realmente enfrentan esa situación y lo manifiestan a sus autoridades. Ya no quiero estar aquí, ya quiero irme. Pero hay quienes simple y sencillamente un día ya no regresan a ese lugar. Entonces, pero como sea, de una u otra forma, de todos modos se dio una deserción, se abandonó, se separó, se distanció. Alguien que se aparta en ese sentido de algo que había tomado. Entonces, la apostasía es un concepto que está empleado precisamente en la vida de un creyente. ¿Quién es una persona que podría estar en apostasía o caer en la apostasía? La apostasía puede darse y solo se puede dar en personas que han sido cristianos. En personas que han sido cristianos verdaderamente, personas que han tenido un encuentro con Dios, que han experimentado la presencia de Dios en su vida, que experimentaron el perdón de Dios en su vida, que hubo un arrepentimiento en su corazón, una transformación, una nueva vida, un nuevo nacimiento. En esas personas hubo una regeneración, es decir, ellos experimentaron un toque divino, un toque de parte de Dios en sus vidas. Y cuando ellos experimentaron eso, entonces la verdad es que esas personas estaban en el camino, permanecían en la verdad de Dios, conocieron la verdad de Dios. Recuerda lo que Cristo nos dice: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, cuando las personas han llegado a ese estado espiritual, un estado donde su vida ha tenido un encuentro con Dios, pues esas personas ahora están en la fe, caminando en la verdad, buscando la verdad con Dios. Y entonces la apostasía viene cuando una de esas personas, esa persona o un grupo de personas que tuvieron esa verdad, la abandonan, se apartan de ella, se distancian, le dan la espalda. Y mira, eso es una realidad. Eso está pasando en estos tiempos. Podríamos decir que en efecto la apostasía ya está en este tiempo. La apostasía se está observando en este tiempo. Y la observamos en personas que dicen que son cristianas. La observamos en grupos que dicen que son cristianos y están viviendo un tiempo de apostasía, o se está viviendo una apostasía. Y ahorita vamos a ir comprendiendo precisamente un poco más sobre esto. Entonces, la verdad es que este término de apostasía que nos habla la Escritura nos está manifestando un estado espiritual. No es un destino. O sea, no es un destino. ¿A qué me refiero con esto? No es que Dios haya destinado a algunas personas a convertirse en apóstatas, ¿no?
en convertirse en personas que le den la espalda, como algo así que tiene también la idea calvinista, que algunos hombres han sido creados para perdición y otros han sido creados para salvación. Ellos no lo declaran de esa manera, pero su pensamiento, su manera, su fundamento doctrinal o su idea doctrinal a veces hace entender, comprender que las personas que no se salvan es porque ellos fueron predestinados para perdición. Y los que sí se salvaron, pues fueron predestinados para la salvación. Bueno, en este sentido, la apostasía no está relacionado con esto, o sea, no tiene nada que ver con un asunto donde Dios a uno lo destinó para que conociera la verdad y después se apartara de la verdad. Porque mira, la verdad es que Dios a todos nosotros nos está invitando a su gloria. Jesús a todos nosotros nos invita a la gloria. A cada uno de los que podemos oír el evangelio, Jesús pone delante de nosotros esa oportunidad. Abre una puerta para que tú y yo podamos entrar a su gloria. Entonces no es un asunto donde Dios haga acepción de personas, a quienes sí quiere salvar y a quienes no quiere salvar, a quienes quiere que Él permanezcan en el camino y a quienes no quiere que permanezcan en el camino o permanezcan en la verdad. Entonces la apostasía es un estado, no un destino. Es un estado. Y cuando hablo de estado, me estoy refiriendo a una condición donde voluntariamente se entra a esa condición. Es algo voluntario. El hombre decide mantenerse en la verdad o el hombre decide darle la espalda a Cristo. Mira, vamos a ver lo que dice aquí mismo en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 15. Recuerda, aquí todo este capítulo nos está hablando de que Jesús está próximo a venir y que era importante entonces que nadie nos engañara. Pero mira lo que nos agrega aquí el verso 15. Dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, en este contexto nos habla de la apostasía que venía y que iba a haber antes de que Cristo regresara. Pero también el apóstol trata de darle la solución para evitar la apostasía. ¿Cómo le podemos hacer para contrarrestar esa apostasía? Bueno, lo que nos dice es estar firmes. Debemos de estar firmes y además debemos de retener la palabra de Dios. Entonces, este texto lo estoy refiriendo porque la invitación de Dios hacia nosotros y el propósito de Dios a los que hemos conocido su verdad, los que hemos tenido un encuentro con Él, nos invita a Jesús a que estemos firmes en su verdad, en su palabra, y que retengamos su palabra, que la palabra no se escape de nuestros corazones, que no sea abortada por nosotros de manera voluntaria y estemos desechando la palabra de Dios, porque esto es precisamente el fin de lo que te estaba diciendo. O sea, la apostasía es un estado que voluntariamente el hombre puede tener o adquirir o llegar, y eso depende precisamente de lo que él haga. Si el hombre desecha la verdad, si el hombre desecha la palabra de Dios, entonces caerá en un estado de apostasía. Va a entrar a una condición de apostasía. Y entonces, obviamente, esto va a haber una repercusión en su estado espiritual. Algo importante también aquí que quiero yo referir, que la apostasía no quiere decir tropiezo. O sea, apostasía y tropiezo de un cristiano no es lo mismo. No es lo mismo. Es decir, hay cristianos que están precisamente luchando en esta vida, guardándose para Dios. Tienen luchas en el trabajo, hay tentaciones, hay dificultades, hay pruebas en su vida espiritual, y cada cristiano puede enfrentar distintas cosas.
Si es un joven en la escuela, con las cosas que ve ahí en la calle, las cosas que pasan a su alrededor, el mundo, puede ver a otros jóvenes y hay tentaciones ahí en su vida. Y ese joven, como es un cristiano, pues está guardándose para Dios. Él quiere agradar a Dios y lucha aún contra las cosas que en este mundo trata el mundo de imponer sobre su vida. Pero se mantiene fiel. Si es un esposo, en su trabajo; si es una esposa, ahí en su casa, etcétera. Cada cristiano pues tiene diferentes momentos, pero puede haber en algún momento que el cristiano tenga algún tropiezo en su vida. Un cristiano pueda tener algún tropiezo en su vida. Claro que no es la regla, es decir, claro que los tropiezos no son cada 8 días. Esos tropiezos no son cada mes. Esos tropiezos no son cosas donde el cristiano está constante y continuamente cayendo y cayendo y cayendo en esa circunstancia. Porque si eso está aconteciendo en la vida de un cristiano, amado, yo te invito a que mejor busques ayuda, que te acerques a pedir apoyo, que te busques ahí con un hermano si eres un varón y estás pasando momentos de dificultad, que hables con él y te abras con ese hermano para que platique contigo, te apoye en oración, para que ore por ti, para que esté velando a alguien más por tu alma y estemos precisamente buscando salir de circunstancias en las cuales has estado cayendo y cayendo. Entonces puede haber tropiezos, pero eso no es sinónimo de apostasía. La apostasía tiene que ver con un estado donde la persona quizás sí empezó con un tropiezo en su vida espiritual, y ese tropiezo se volvió algo recurrente, y después esa recurrencia en el tropiezo, me refiero en caer en algún pecado, a eso le llamamos tropiezo, caer en un pecado, y entonces esa recurrencia en el tropiezo le lleva después a querer justificar o a estar justificando ese acto en su vida y estar viendo el error y el defecto de los demás. Y a lo mejor es justificar su vida, minimizar su pecado, y entonces así puede empezar precisamente una vida que va hacia una apostasía, donde la persona después empieza a apartarse de la verdad. Ya no está caminando conforme al propósito de Dios, se está apartando de la verdad, ya no está firme en el camino de Dios. Lo contrario de la apostasía es la firmeza, estar firme en las cosas de Dios. Eso lo podemos observar aquí, miren la presentación. Lo contrario de la apostasía es mantenernos firmes y retener la palabra de Dios, que es lo que veíamos ahí en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, el versículo 15. Entonces, es importante que tengamos también presente esa diferencia. Apostasía no es sinónimo de tropiezo. Cuando una persona tropieza, ¿qué querrá hacer Dios con esa persona? Un cristiano que cae en algún tropiezo, mira, vamos a ver lo que nos dice aquí, 1 de Juan. Si un creyente por alguna circunstancia cayó en su vida espiritual, tuvo algún tropiezo, mira lo que nos dice aquí, 1 de Juan capítulo 2, vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Miren lo que dice aquí la escritura. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere hacer Dios con una persona que ha caído en algún tropiezo? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, mire, lo que nos dice aquí la Escritura es precisamente el hecho de que si un cristiano hubiere caído en algún pecado, ¿qué es lo que debe de hacer? Pues ir a Cristo, arrepentirse de ese pecado, confesarlo a Jesús, pedir la ayuda en su vida, y apartarse obviamente de esa situación. Entonces tenemos que ir a Jesús y confesar ese pecado, levantarnos de esa circunstancia, de esa situación.
levantarnos de esa situación y seguir caminando en la verdad, en la santidad, en el amor a Dios, en el camino de verdad. Eso es lo que Dios está buscando. Entonces, por eso la apostasía no es sinónimo de tropiezo. Sin embargo, imagínate que una persona que cayó en algún tropiezo no lo confiesa. Recuerda lo que nos dice Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta va a alcanzar misericordia. Entonces, hay algo muy importante, amados. Nosotros tenemos que reconocer si hubo un tropiezo en nuestra vida y confesarlo a Jesús. Confesarlo. Y como hace rato le expresaba también, si ha habido una recurrencia en el tropiezo, en alguna falta, necesita usted ayuda. Usted necesita apoyo, usted necesita ayuda, platíquelo, busque una hermana. Si usted es una mujer, necesita un consejo, busque una hermana, acérquese a una hermana y pide el consejo. Si usted es un varón, pues acérquese a un hermano entre nosotros y platique su condición para pedir apoyo de ese hermano en su vida, y el hermano pueda ayudar por usted, o sea, estar ahí velando juntamente con usted por esa circunstancia. El propósito de esto, amado, es que tú salgas de esa condición, tú salgas de ese estado espiritual, porque es peligroso, porque a veces el hombre se acostumbra a ese estado espiritual, a veces se justifica en ese estado espiritual, y sabes, esto es lo que empieza a desencadenar lo que la Biblia le denomina la apostasía, porque el hombre empieza a separarse, a distanciarse ¿de qué? De la verdad, de la fe. La apostasía también es conocida como apartarse de la fe. Y apartarse en ese sentido, cuando alguien de forma voluntaria, su corazón se endurece a causa del pecado y ya no quiere estar en el camino de Dios. Y mira, hay quienes conocieron la verdad y ahora su vida la llevan, han regresado a las cosas del mundo, han vuelto a las cosas del mundo y están haciendo cosas pues que realmente no agradan a Dios. No agradan a Dios. Pedro decía que son personas que, habiendo conocido la verdad, pues realmente regresan como el perro regresa al vómito. Como el perro regresa al vómito, así la persona regresa a un estado espiritual donde su vida nuevamente está ahí en el pecado y ya no quiere nada con Dios. Pero hay otra cuestión aquí en la apostasía. La apostasía a veces genera que la persona piensa que está cerca de Dios, sobre todo abraza la religión y dice: yo estoy con Dios, yo estoy con Dios, estoy cerca de Dios porque voy al templo, porque oro, porque canto. Es más, hermano, yo sirvo ahí en un ministerio, yo tengo un llamado de Dios a mi vida. Y Dios ha hecho un llamado a mi vida de ser un líder de jóvenes. Yo soy un hombre que predica el evangelio, profetizo, hablo lenguas. Y entonces las personas empiezan a abrazar conceptos religiosos, pero están apartados de la verdad. Entonces, amado amigo, amado hermano, la apostasía nosotros podemos entender. Vamos a hablar de 4 ejes de la apostasía, los quiero mencionar. Este concepto de apostasía, pues podríamos estudiar varias cosas de ella. Por ejemplo, cada uno de estos ejes que vamos a estar hablando los podríamos estudiar a detalle. Los menciono. Uno de estos primeros ejes que hay en la apostasía, y cuando hablamos de ejes son cosas que son centrales en este estado espiritual. Cuando la persona está en apostasía, un grupo de personas se pierde de la santidad. Es decir, podríamos decirlo que la persona se aparta de la santidad. Y eso es algo que nosotros definitivamente debemos tener presente. Jesús en su palabra nos llama precisamente a una vida de santidad. Dios nos hace una invitación a tener una vida de santidad. La iglesia debe de vivir una vida de santidad. Un cristiano debe de tener una vida de santidad. La santidad no es igual a perfección. La santidad es vivir apartado del pecado, y el propósito en tu corazón es vivir para agradar a Cristo.
Ahora, Romanos nos dice que cada uno de nosotros vamos siendo formados a la imagen de Cristo Jesús. Ese es el propósito de Dios para nosotros y necesitamos aprender mucho. Para ello la palabra nos sigue precisamente enseñando. Cristo oraba por sus discípulos y decía: santifícalos en tu verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, que en la Biblia encontramos que el llamado que Dios tiene para un creyente o para la iglesia es que la iglesia viva en santidad. Pero cuando la apostasía viene a una persona o a una iglesia, a una agrupación, entonces se pierde el valor a la santidad, el aprecio a la santidad. No se busca la santidad, se busca el espectáculo, el show, la sensación, lo agradable, lo placentero, lo que deleite a las personas, y no se busca la santidad. Las predicaciones son likes, las predicaciones son suaves, las predicaciones son temas que a lo mejor pues sean del agrado de las personas. Dios te quiere hacer rico, Dios quiere prosperar tu negocio, tu trabajo, Dios quiere darte salud, sanidad, y hablan de cuestiones así que la verdad son los temas centrales. No hay un llamado a una santidad. La santidad tiene que ver con pureza, tiene que ver con limpieza, y eso es algo que habla la Escritura. Por ejemplo, si tú meditas en el libro de Levítico, en el libro de Levítico habla de muchas reglas y normas, hasta cómo tenían que limpiarse en su manera de pensar y en su manera de actuar los judíos, limpiarse en sus hábitos, en sus costumbres, en cada aspecto de su vida, en muchas áreas de su vida, en lo que comían, los alimentos, en las cosas que hacían, cómo cuidaban su salud, su limpieza personal. Todo eso habla. Y sabes, una de las cosas medulares en Levítico es que hay un llamado ahí de parte de Dios: vosotros seréis santos porque yo, Jehová vuestro Dios, santo soy santo. Y es un llamado principal ahí. Entonces podríamos decir que en Levítico Dios le hace un llamado al pueblo de Israel a santificarse. Obviamente muchas de esas reglas aplicaron para el pueblo de Israel, pero la esencia es de que hay un llamado a la santidad, y la santidad está relacionada con la pureza, con la pureza. Aspectos como la comida, pues obviamente son cuestiones donde ya no aplican, ¿no? Ahí había en el capítulo 11 qué cosas eran limpias y qué cosas eran inmundas. Y entonces los judíos tenían cosas prohibidas que comer. Bueno, ya no es en ese sentido para un cristiano ese tipo de cosas que apliquen, pero la esencia es esa, la limpieza, que haya santidad. Entonces, así podemos ver en la Escritura el llamado de Dios a la iglesia es precisamente a que haya santidad. Cuando la apostasía entra a un lugar, se pierde el valor a la santidad, se pierde de la santidad en una vida o en la misma iglesia. Otra cosa que vemos en la apostasía es el amor. El amor del cristiano se enfría. Cuando la apostasía viene a una persona creyente, su amor por Cristo y su amor por su hermano se empieza a enfriar. Su amor se empieza a enfriar. Mira, hay cristianos que en su vida se empiezan a enfriar. Personas que estaban en la verdad, conocieron a Dios. Mira, nos pueden contar su testimonio, cómo Dios llegó a su vida, y la verdad quedamos asombrados y glorificamos a Dios porque en efecto fue una obra de Dios y un milagro de Dios. Pero si ahora te cuentan su vida, pero si ahora hablan de su vida, quizás su corazón se ha enfriado. No hay un fervor por las cosas de Cristo, no hay un anhelo por estar en la comunión con Dios, no hay un deseo de estar buscando a Cristo y de servirle y de amar a su hermano y de amar precisamente a los perdidos para poderles llevar hacia los pies de Cristo. Ya no hay eso, ya no hay esa pasión por Cristo. El amor se enfría, y es algo que trató, por ejemplo, Cristo con su iglesia, ¿cierto, no? Ahí en el capítulo 2 de Apocalipsis, ¿no?
El primer mensaje que aborda el Señor Jesucristo sobre las 7 iglesias fue a la iglesia ¿de quién? De Éfeso. Y a la iglesia de Éfeso el primer mensaje que le dice: yo conozco tus obras, yo conozco que haces esto, pero tengo contra ti esto, que has perdido tu primer amor. Era una iglesia que había perdido precisamente el amor, la pasión por Cristo y por su iglesia. Amado, y yo quiero decirte algo. Eso lo vemos en este tiempo. Es un tiempo donde muchos cristianos también se apartan de la fe, porque han venido pruebas, porque hay enfermedades, porque hay dificultades en su vida, porque tiene problemas con el esposo, porque tiene dificultades en el trabajo, porque no ha visto a lo mejor una salida a los momentos de dificultad, y entonces su fe y su corazón es ahogado, es apagado por todo lo que está viviendo. Su corazón se enfría y entonces ese cristiano ha perdido la ilusión de Cristo. Y cuando digo ilusión lo refiero en un sentido de enamoramiento. Ha perdido su pasión hacia Jesús. Mira, amado, dice la Escritura que podríamos tener toda la fe que moviera montañas. Pudiéramos tener una grande fe que si oramos por un enfermo se sane, que si oráramos a lo mejor para que cambiaran ciertas circunstancias y esas circunstancias viéramos un milagro y cambian. Pero la verdad es que aunque tengamos toda esa fe, pero no tenemos amor, dice, de nada nos sirve. ¿No lo dice eso el capítulo 13 del libro de Corintios, la epístola a los Corintios, primera epístola de Corintios 13? Usted lo puede leer en casa. Es un tema medular ahí en la vida de un creyente. El creyente debe de cuidar precisamente su amor. El amor debe de ser sufrido, benigno. El amor debe de ser constante, continuo. No como el amor del 14 de febrero, ¿verdad? No como un amor que la gente en este tiempo se pinta y se dibuja, que lo relaciona el amor con un corazón. Lo dibuja el amor con un acto sexual, un encuentro de intimidad entre dos jóvenes o entre esposos. En eso se define el amor, pero ese es el amor del mundo. Nada tiene que ver el amor de este mundo con el amor que nos habla la Escritura. Dice la Escritura que este amor nunca deja de ser. Así es que si alguno de aquí está enamorado, discúlpeme, no quisiera romperle las ilusiones, pero es una realidad. Su amor se le va a acabar un día. ¿Estás enamorado de alguien? ¿Estás enamorada de alguien? Con la pena te lo digo, con el dolor de mi corazón, pero un día se te va a acabar ese amor. El amor que nos habla la Escritura es un amor verdadero, es un amor sufrido, benigno. No hay envidia en ese amor, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Es un amor que lo soporta, que lo sufre, que no se irrita, que no guarda rencor. Es un amor excelente. Y por eso le denomina el apóstol Pablo: yo les muestro el camino más excelente, el camino del amor. Entonces, mira, amado, cuando la apostasía viene, se pierde el amor. Y qué triste es ver que hay iglesias donde se ha perdido el amor. Ya no hay un amor entre los creyentes, ya no se quieren ver. Ya no se quieren ver entre creyentes. Ya no hay una coinonía, ya no hay un gusto de ver a los hermanos, ya no hay una simpatía de ver a los hermanos, un agrado, un gozo. No se cumplen los textos de la Escritura, como decía el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No se cumple eso. ¿Sabes por qué? Porque aquel hermano llega con tristeza a la iglesia. Híjole, me voy a encontrar a fulano, le voy a tener que saludar porque está en la puerta. No lo digo por los hermanos que están aquí. Espero que no haya algo contra los hermanos. Y mira, no quieres ver a esa persona. Entonces se pierde el amor, no solamente en la iglesia. Alguien que profesa el cristianismo ha perdido el amor en su casa, porque no he sufrido en su casa. Aquí he sufrido con los hermanos. Aquí con los hermanos pone la cara angelical, pero en la casa pone la cara del ogro.
Y allá, mira, la verdad es que pues tantito le dice algo la esposa y se transforma, se transfigura. No como Cristo en el monte de la transfiguración se transfigura, la verdad es que en un ser que da miedo. Y qué triste es, amado, que eso pase, porque el amor no es solamente en la iglesia, ese amor es para vivirlo en todo lugar, porque ese amor lo pone Cristo en nuestros corazones. Cristo vierte ese corazón, o vierte en ese corazón ese amor. Pero esto es lo que estamos viviendo, los tiempos de apostasía, no hay ese amor en la iglesia. Hay chismes, hay mentiras, hay ahí fraudes, hay robos, hay ahí enemistades, hay pleitos, hay contiendas, hay cosas que a lo mejor en la iglesia se hacen y eso no habla del amor de Cristo. Amado, la iglesia es un lugar donde podemos ser amados. Hay hermanos que seguramente te aman porque han orado por ti, porque te han invitado, porque velan por tu vida espiritual, pero también es un lugar donde tú necesitas amar a otros. Amar, y no solamente en la iglesia, sino en el lugar donde tú estás. Otro punto que es afectado precisamente por causa de la apostasía, la tibieza espiritual, y esto está más relacionado a nuestro servicio a Cristo, nuestra comunión con Cristo, amado, porque mira, en nuestra vida si empieza a haber ligereza le decimos a donde las cosas no las vemos graves. No vemos grave lo que es el pecado, no vemos grave que a lo mejor nuestra vida le hace falta oración, le hace falta leer la escritura, le hace falta tener comunión en la iglesia o estar buscando a Dios de manera personal. Hace falta eso en tu vida. No le vemos realmente lo difícil que está este mundo, o sea, es más, hasta nos parece atractivo, lo vemos como algo que queremos seguir, coqueteamos con él, entonces hay un sentimiento inclinado hacia las cosas de este mundo, queremos vivir como la gente vive en este mundo. A veces por cobardía ni siquiera testificamos de Dios a otras personas, nos da miedo que nos vean con una Biblia. Cuando el mundo habla de sus principios, sus valores que son realmente de muerte, entonces mira, nosotros los aceptamos, los recibimos y no mantenemos una postura firme en lo que habla la palabra sobre eso. Entonces en nuestra vida hay tibieza espiritual. La oración y la lectura. Hay falta de oración, hay falta de lectura. Amado, eso habla de la apostasía. Y hay iglesias, mira, yo a veces he platicado con personas que me dicen, soy cristiano, hermano, y tengo tanto tiempo, yo sirvo, tengo un ministerio, y a veces al preguntarle sobre ciertas partes de la Biblia, ni siquiera sabe dónde están. Hace algunos años, no unos años, pero unos meses, tuvimos la plática con un hombre que decía que él era un predicador y que andaba predicando en distintos lados. Y ese hombre, estaba el hermano Sergio con un servidor, estábamos platicando con él. Y el hermano Sergio le preguntó sobre el texto donde está haciendo Jesús referencia precisamente al negarnos a nosotros mismos. Y bueno, pues la verdad es que el hermano empieza a decirle, ¿sabes qué? Ni siquiera sabes la Biblia, ni siquiera sabes dónde está ese pasaje de la escritura. No, espéreme, ahorita se lo busco. Y andaba por aquí, por allá, se pasaba un evangelio, se pasaba al otro, no lo encontraba. Terminamos la plática, hablamos de otros asuntos, no lo encontró. Amado, mira, no hay realmente un conocimiento de la palabra. Y a lo mejor no es de todos que nos memoricemos la escritura, pero por lo menos que tengas un discernimiento de lo que habla la Biblia. Que no estés buscando, por ejemplo, a San Mateo en el Antiguo Testamento. Que no estés de alguna forma pues desconociendo algunas cosas importantes. Ayúdate que yo te ayudaré, hermano. Eso dice Jesús ahí en su palabra. Eso no dice la escritura. Eso no viene en la Biblia, ¿no? Y a veces yo me he topado con gente que dice, hermano, sí, como dice la Biblia, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Entonces así como que
pues realmente se percata uno que no es alguien que conoce la palabra. Hay una tibieza espiritual en las iglesias. Sabes, la palabra de Dios es menospreciada en las iglesias y aún en la vida de cristianos. La palabra de Dios está empolvada, está ahí guardada, está puesta solamente en el celular, pero ya no te caben las fotos porque tienes un espacio ahí ocupado por una Biblia que no abres. Y la verdad es que eso no habla de tener una comunión con Dios. ¿Qué otro punto? Otra de las cosas que es eje de la apostasía es el mercado o la mercadería espiritual. El comercio, la mercadería espiritual. De las cosas de Dios se convierte precisamente en un asunto de negocios. Las iglesias están buscando qué iglesia tiene más asistentes, no porque tengan una grande carga y estén orando por las almas de los asistentes. Más bien tienen un grande interés por los diezmos y las ofrendas. Tienen un grande interés porque ese salón se llene y decir, es que hermano, ¿qué crees? Que en nuestra iglesia asisten 500 personas, 1000 personas. Y como Let Good allá en Texas, la gente se siente que está en la gloria porque va a una iglesia a lo mejor de miles de personas. Dice, hermano, ahí está el Espíritu de Dios porque hay 5,000 personas, hay 10,000 personas reunidas en una iglesia así. Mira, esas cosas a veces se convierten en glorias humanas, no glorias para Dios. No glorias para Dios porque ni se predica la verdad, más bien es un asunto de mercadería espiritual, de comercio espiritual. Y en la apostasía se observa mucho esto, que en la apostasía, una persona con apostasía le va a interesar ocupar las cosas de Dios como una fuente de ganancia, de negocio, para que el pastor construya el tercer piso de su casa, o se compre su yate, o se compre su casa de campo allá a descansar, o se compre su departamento allá en Florida, o para que ande viajando por aquí por allá haciendo cada cuestión. O sea, mira, eso es precisamente realmente una de las cosas que se observa en la apostasía, la mercadería espiritual que se hace. Vamos a ver lo que dice aquí la escritura en 1 de Timoteo 6:5, por favor. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. Fíjate cómo dice ahí, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces aquí maneja dos cosas muy interesantes este pasaje. Está hablando de lo que hacemos referencia, personas que toman como fuente de ganancia la fe, el cristianismo, la Biblia, la palabra de Dios, la iglesia, se convierte en una fuente de ganancia para ellos. Pero mira, dice que son privados de la verdad. Eso quiere decir que el estado espiritual de esas personas, la verdad ya no está en ellos, o nunca ha estado en ellos. Porque pueden pasar las dos cosas. Hay pastores, ministros, hay personas que Dios ha levantado y se ha visto un manifestar de Dios en sus vidas, algo que venía del cielo en sus vidas, algo que había descendido en sus vidas de parte de Dios, y pasa un tiempo y hay una apostasía, y después se convierte su ministerio en una fuente de negocio. Ahora ya cobra, ¿no? Antes predicaba gratuitamente, así se iba a la sierra a predicar ahí al lugar más humilde, más sencillo, pero ya después, conforme empieza a haber más invitaciones, empieza a haber más movimiento ahí de las cosas divinas, entonces lo ve como una fuente de ganancia y termina cobrando. Bueno, si me
pagas este hotel y el viaje y los boletos, y no solamente soy yo, sino es todo un equipo de colaboradores, los músicos, los coristas, los instrumentos, además hasta el cocinero se quieren llevar, el chef, ¿no? Porque no come cualquier cosa. Y eso es una mercadería. Bueno, dice aquí que a tales personas o nunca estuvo la verdad en ellos, o ya la verdad de Dios ya no resplandece en sus vidas. Ellos se apartaron de la verdad, apostataron de la verdad. Quiero enumerar algunos ejemplos para que podamos entender de esto que estamos hablando también, y seguramente usted habrá oído, ha conocido algunos lugares donde se ven estos indicadores de apostasía en la iglesia. Voy a mencionarlos, no podemos detenernos en cada uno de ellos, pero mire, los indicadores de la apostasía en la iglesia, o puede ser de manera personal, algunas aplican más hablando en torno a una iglesia. Hay una insensibilidad hacia la santidad de Dios. La santidad de Dios no es un tema serio para ellos, ni siquiera interesante, ni importante. Hay una insensibilidad hacia la santidad de Dios. La naturaleza o la naturalidad con que se practica el pecado. Cuando hablamos de naturalidad es como una vida que está acostumbrada a eso. Lo ven como algo normal, natural, no hay problema, lo justifican, y la práctica del pecado es algo común. Hay iglesias así, amado. Hay vidas de creyentes que han llegado a esa condición. Ya es natural el pecado, mentir ya es normal. La ira ya es normal, ya está legalizado, ya está legitimizado por su conciencia o por su entendimiento, no por lo que habla la palabra. También el desprecio declarado hacia la sana doctrina, manifiestan una oposición cuando se les predica el evangelio de verdad, o cuando se les hace referencia a principios cristianos de cómo debe ser la vida de un creyente verdadero. Manifiestan una oposición, un rechazo, hasta a veces algunos con enojo, indignación. Algunos hasta dicen, no, ese hermano no tiene amor. Desprecio a las instrucciones cristianas. O sea, hay un desprecio, lo que podríamos decir, a un discipulado, por ejemplo. Ser instruidos en la vida cristiana según lo que habla la palabra de Dios. Hay una marcada diferencia hacia la palabra, indiferencia hacia la palabra de Dios. Una marcada indiferencia hacia la palabra de Dios. Pesa más lo que le dijo el pastor que lo que le dice la Escritura. Pesa más lo que le dijo el anciano de la iglesia que lo que dice la palabra de Dios. Pesa más lo que le dijo el sacerdote que lo que dice Dios. Hay una marcada indiferencia hacia la palabra de Dios. También lo que se observa como indicador en la apostasía es el materialismo de las iglesias. Y no solamente de las iglesias, de los ministros, no se diga. Mire, aquí yo no quise traer videos porque a lo mejor alguno viene con una expectación de, ay, el hermano nos va a poner ahora un video de esos hombres que están ahí. Sí, hermano, saque a ese hombre, a Cash Luna, exhíbalo, hermano. No, mira, esos ya están bien quemados. Ya no necesita uno hacer algo para quemarlos mal, ya están bien quemados por lo que ellos hacen. No se trata de estar exhibiendo a esas personas, o sea, no es ese el fin. Esto es de manera general, porque no son los únicos hombres que realmente están en esa condición de apostasía en su vida y aún llevan ese estado espiritual a las iglesias de apostasía. Los ministros, no se diga, personas que a veces el escándalo sale cuando se sabe que ellos tenían dinero. Es más, ministros que lavan dinero, ¿no? O sea, no eran el Chapo, no eran ese tipo de narcotraficantes o empresarios ahí coludidos con el narcotráfico. Eran ministros, pastores, eran hombres que estaban encargados de iglesias y haciendo una gran cantidad de aberraciones. Por la codicia
por el amor al material, por el amor al dinero, por el amor que tienen precisamente a lo material. Las iglesias, los ministros y aún miembros. Cuando hay eso en una iglesia, amado, pues la verdad, imagínate que vas a una iglesia y todos los días te están hablando del diezmo. Y todos los días, mira, hay iglesias donde cuando llegan les pasan el sobrecito. A media reunión, hermanos, ya terminó la alabanza, otra vez el sobrecito, por favor. Y al final, otra vez el sobrecito. Ese tipo de cosas habla precisamente del amor que tienen las personas ahí, el amor a lo material. Otro indicador, las competencias para ver quién tiene la iglesia más grande. O en términos generales, hay una competencia, hay una competición por a ver quién canta mejor. No es que yo tengo mejor voz, yo tengo mejor preparación. No, yo predico mejor porque yo tengo más estudios que tú. No es que mira, yo hago mejor las cosas porque a mí me enseñaron, yo fui capacitado en esto. Y hay una competición, imagínate una iglesia donde están compitiendo entre hermanos quién es el mejor. Con un espíritu así de competencia para menospreciar a su hermano, para humillarlo, para hacerlo menos, ahí no puede haber un amor de Dios. Ahí no hay un amor de Cristo. Pero eso se ve. ¿Qué otro indicador? Cuando te enteras que el ministro ha caído en adulterio, que es divorciado y que no lo han movido de ese púlpito, sigue predicando. Es más, cuando alguien se atrevió a decirle algo, el ministro lo sacó de la iglesia, lo corrió, le dijo es un apóstata. Qué curioso, ¿no? El concepto también tan bajo que se tiene en las iglesias, que el mundo secular, o sea, el concepto tan bajo que se tiene en el mundo de las iglesias, es decir, tiene que ver con la reputación de la iglesia. Y a veces las iglesias precisamente están en la mira de los vecinos, ¿no? A veces los vecinos saben realmente las cosas que se ven en esa iglesia o las cosas que se dan en esa iglesia y ven que el pastor pues quizás está cayendo en pecado y saben a veces cómo es la vida de los creyentes de ese lugar. Esa situación cómo genera una reputación que desacredita a la iglesia a los ojos del mundo. Y hay un concepto muy bajo que tiene el mundo sobre las iglesias. Por eso algunos dicen, no, yo no voy a ese lugar. Para ser como fulano de tal, mejor me quedo aquí. Y hablan de su casa, ¿no? Pero quieren quedarse en su casa y no están en un lugar así, porque en ese lugar, pues dice, ahí hay puros hipócritas. Imagínate el concepto que se tiene de una iglesia así. Amado, Dios nos libre que no manchemos en ese sentido el honor de Cristo y que no se diga esas cosas de esta iglesia, no en sí por la iglesia, sino por el nombre de Cristo. También otro indicador, el estilo de adoración, los estilos de adoración que hay en las iglesias sensuales, de parte de los músicos, los vocalistas, el cantante, etcétera. Y ahora mira, la verdad es que ahora ya hay hasta fiestas en la iglesia. Luego así en el mundo hay carteles donde dicen que va a haber una fiesta en la Ciudad de México, ¿no? Y van los jóvenes a ese evento, va a haber música ahí electrónica, un escenario con luces, empiezan a arrojar ahí polvos que caen de distintos colores, los jóvenes terminan ahí, pues todos llenos de distintos colores, las luces, los papeles ahí de distintos colores, tornasol, etcétera. Y entonces, eso le llaman una fiesta. Bueno, eso ahora ya lo tienen en las iglesias. Ahora ya en las iglesias también hacen fiestas, ese tipo de eventos.
para que los jóvenes se sientan contentos, no se aburran, no estén bostezando. Hay estilos de adoración y ese tipo de cosas donde se ha metido, por ejemplo, la música rap, el rock, el reggaetón, la ranchera. Bueno, hay de todos colores y sabores, de todos los gustos. Hermanita, si a usted le gustaba la ranchera, aquí le tenemos un grupo ranchero, un trío. Le traemos, joven, si a usted le gusta el rap, pues traemos a alguien que está precisamente tocando música rap cristiana, por cierto, hermano, no creas que es rap del mundo, es rap cristiano. Y bueno, se adoptan ese tipo de estilos. Eso habla de una apostasía, amado, apartarse de la verdad. Se están distanciando, se han distanciado de la verdad. Entonces, ¿qué otra cosa? En la iglesia el protagonista y el señorío lo tiene el pastor, no lo tiene Cristo y su palabra. Lo tiene el pastor, ahí lo que él dice se hace, como él manda, así se deben de hacer las cosas. El más ovacionado ahí es el ministro, el pastor, no es Cristo. Así hay iglesias. Eso habla precisamente de apostasía. Nada más ve la luz del mundo. La luz del mundo, esa secta, ese movimiento, cómo ovacionan a su supuesto apóstol. Le cantan. El protagonista ahí es el apóstol. Samuel es Nazón Joaquín, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas se observan. ¿Qué otra cosa? Hay un nepotismo hacia la iglesia, se convierte en una empresa y a veces hasta una empresa familiar. O sea, los miembros de la familia, ahí está el primo, el tío, ya todos tienen liderazgos, ocupan cargos, funciones, actividades. Eso ya es una empresa familiar. Eso ya se convirtió en una empresa familiar y mira cuántas iglesias están así. Las maneja el primo, las maneja el tío, el sobrino está en tal lugar, este otro pariente se encarga de esto. Eso ya es una empresa ahí familiar. Se convierte en algo así. Hay una facilidad también de que las personas se conviertan en cristianas o se hagan cristianas, se hacen cristianas muy fácilmente. Solamente acepta a Cristo. Mira, vamos a tener bautizos el siguiente fin de semana, te invitamos, te bautizas, tú ya eres miembro de la iglesia. Amado, eso tiene que ver precisamente con la apostasía. A veces ni siquiera a una persona se le ha instruido en las verdades del evangelio y ya lo hacen cristiano nada más porque recita una oración de acepta a Cristo. Y entonces, de alguna manera, hay una facilidad para hacer a las personas cristianas. También hay una sustitución de la Biblia por la psicología. Y bueno, son algunas cosas que dejan ver cómo estos son indicadores de la apostasía. La apostasía afecta tres áreas principales en la iglesia. No viene esto en las diapositivas, pero se los menciono. Hay tres áreas principales que son afectadas por la apostasía. En la iglesia está siendo afectado por estas cosas. La primera cosa que afecta a la apostasía tiene que ver con la predicación. Es decir, el mensaje, la doctrina, está siendo afectado por la apostasía. Ya no se predica la verdad, ni se habla del evangelio de verdad. No se guía al arrepentimiento, no se les habla del juicio eterno, no se les invita a las personas a la santidad, o no se les lleva más bien a la comunidad cristiana a tener una vida de santidad. Entonces la apostasía afecta directamente la predicación, la doctrina. Ese es el primer punto. El segundo punto es que la apostasía afecta a los pastores y a los ministros. Imagínate que por eso Jesús daba estas señales también antes del fin, diciendo: cuando venga el fin, dice, vendrán personas que os dirán: yo soy el Cristo. Profetas, falsos profetas. Vendrán maestros que enseñarán cosas ahí.
Y Jesús, hablando de eso, está haciendo referencia a cómo la apostasía puede precisamente influir en la vida de ministros y de pastores. En otras palabras, el testimonio de los ministros y de los pastores va a ser precisamente manifestar, o se va a manifestar a través de esas vidas, si hay apostasía o no. Entonces, todos los que predicamos la palabra de Dios, amado, tenemos, mira, yo te estoy diciendo esto y siento una grande responsabilidad sobre mi vida, porque precisamente los ministros, los pastores, tienen que dar un testimonio de la verdad. Y cuando hay apostasía, ¿cuánto se afecta precisamente la vida de ese ministerio o ese ministerio? A veces se piensa que los pastores deben ser personas bien ricas, o que son personas que tienen mucho dinero, o también se cae precisamente en otro daño en la iglesia: la forma del culto. Es decir, la apostasía afecta otra tercera área, la forma del culto, el cómo se hace una reunión, qué va a haber en esa reunión, si van a invitar a un payasito a que venga aquí a contarnos chistes. No, pero no creas que son los chistes de algún payasito así vulgar, no, es un payasito cristiano. O sea, no, o sea, eso, la forma del culto. A veces mira cómo la persona en la apostasía acepta ciertas cosas porque dice, pero es que es cristiano. No es del mundo, hermano. ¿Cómo cree que voy a invitar aquí un payaso? No, va a ser un payaso cristiano. Y ya por el simple hecho de que se le denomina cristiano, entonces tiene que ser aceptado. No, amado, como el rap cristiano, ¿no? Hay iglesias que lo han aceptado. El rock cristiano, ese tipo de ritmos de música que hay en el mundo, y se han aceptado ahora en las iglesias porque dicen es que ahora es para Cristo. Entonces la forma del culto es afectado precisamente por la apostasía. Solamente para concluir ese punto, entonces las áreas que afecta la apostasía son los ministros y pastores, la predicación y la forma de culto. Amado, cuando estas áreas son afectadas en una iglesia, va a ser muy evidente la apostasía. Y esto, ¿sabes por qué lo digo? Por aquellas personas que están pensando, ¿estaré en la iglesia correcta? Mira, si ves al pastor y le ves la cara angelical, pues a lo mejor vas a decir, no, la verdad es que estoy en la iglesia adecuada. Pero amado, es un conjunto de cosas. Si hay ahí un mal testimonio del ministro, y además la predicación no es conforme a la sana doctrina, y el culto está ofreciéndose un fuego extraño que no ha pedido Jehová, que no es del agrado del Dios verdadero, pues amado, ¿qué le piensas? ¿Qué le piensas? Ahí hay apostasía. Y la Escritura nos pide que nos apartemos de ello. Ahora sí vamos a hablar sobre sobre esas causas que llevan a la apostasía. Esto incluye a todos nosotros, hermanos, amados amigos, a todos nosotros nos incluye. ¿Y sabes qué es una de las cosas que afecta o que genera apostasía? La ignorancia de las Escrituras. Amado amigo, si tú y yo ignoramos, y sobre todo si tú eres un creyente, si tú ignoras las Escrituras, la verdad es que será algo muy difícil eso. Es un riesgo muy grande que se corre ignorar las Escrituras, desconocer la palabra de Dios. Dios decía a su pueblo en Oseas 4:6, después lo puedes leer en casa, te lo refiero. Oseas 4:6 dice, decía Dios que su pueblo había sido destruido porque le faltó conocimiento. El pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces la ignorancia de las Escrituras nos puede llevar a apartarnos nosotros mismos
o no a darnos cuenta cuando algún grupo, alguna iglesia está dirigiéndose hacia la apostasía o ya está en la apostasía. Sobre todo aquellos que se cambian quizás de residencia, me refiero a que tienes que irte a otro lugar y a veces nos preguntan: ¿y en dónde me puedo reunir, hermano? ¿A dónde me puedo reunir? ¿Estará bien esta iglesia? ¿Aquí estará una adecuada doctrina? Por eso hemos estado refiriendo estos puntos. Tienes que evaluar estas cosas, pero sobre todo tú necesitas conocer la palabra de Dios para saber precisamente con el favor de Dios discernir entre la verdad y la mentira. Discernir entre la verdad y la mentira, amado. Entonces, no debemos de ignorar las Escrituras. El ignorar las Escrituras es una causa de la apostasía. Ahora, ¿qué otro punto? También confiar ciegamente en los hombres, amado. Mira, aunque el pastor tenga una cara angelical, aunque nunca hayas tenido un mal testimonio del pastor, con todo y eso, pues ora por él todavía, sigue orando por él. Pídele a Dios que lo guarde y lo mantenga en pie. Pero no pongas tu confianza en el hombre. No pongas tu confianza en el hombre, o sea, ciegamente. Esto también, ¿sabes por qué lo referimos? Porque precisamente hay personas que a veces tienen tal confianza hacia las personas, hacia el ministro, hacia el pastor, que lo que dice el pastor, pues es realmente lo que les apremia. Yo sé que, por ejemplo, algunas personas pueden decir: yo sé que mi pastor nunca me diría algo que no fuera la verdad. O sea, imagínate, alguien deposita la confianza de una manera sobre una persona a ese grado. Yo sé que mi pastor nunca me diría algo que no fuera la verdad. O algunas personas hasta piensan: no, pues es que el predicador es el que tiene que estudiar la palabra de Dios. Y yo sé que él nunca me diría algo que está fuera de la verdad, porque él ha estudiado la Biblia, porque él fue a un seminario, a un instituto, entonces él debe de hablar la verdad. Algunas personas dicen: es que no es mi responsabilidad estudiar la palabra de Dios, sino que es la responsabilidad del pastor. ¿Qué está haciendo la persona ahí? Pues confiando ciegamente en un pastor. Amados, aquí nosotros damos principios, damos citas bíblicas y tú puedes meditar sobre eso, meditar y cotejar en la palabra. Hay otros instrumentos, hay diccionarios bíblicos, hay concordancias, hay algunos otros materiales que tú puedes tener a tu alcance para meditar de manera especial en la palabra de Dios, y no solamente puedas quedarte con lo que te comparte aquí un servidor o algún otro hermano. Sí, por un lado tenemos ese deber, estudiar la palabra, y tenemos un compromiso con Cristo de transmitir la verdad. Pero mira, no todos los que cargan una Biblia tienen un compromiso así. Algunos ya han caído en la mercadería, algunos buscan su propia gloria, algunos han visto la iglesia como un lugar donde ellos pueden encontrar sus metas, o sea, alcanzar sus propósitos. Entonces, no confiemos ciegamente en las personas. ¿Qué otro punto? Dejarse guiar por los sentimientos. Esto lleva a muchas personas a la apostasía. Porque recuerda, Jesús decía que inclusive podrían venir maestros que harían maravillas, milagros, harían señales de tal manera que fuere aún posible, si fuere posible, engañarían ¿a quién? A los escogidos. Eso lo habló Jesús ahí en Mateo 24. Vendrían y harían señales aún para que las personas pudieran de alguna manera creer en ellos. ¿Qué pasó ahí? Están poniendo ciegamente su confianza en un hombre, y además están dejando guiar por sentimientos. Es que, hermano, sentí un calorcito. Es que oró por mí, me desvanecí, sentí una electricidad que me corría desde la mollera hasta la planta de los pies, se me erizaron. Hermano, nomás recuerdo y hasta se me enchinan los vellos del cuerpo.
Y mira, la gente seguía por esas cosas, sentimientos. Yo creo que Dios puede usar nuestros sentimientos, y qué bueno que use nuestros sentimientos, porque toca nuestra alma, llega a lo profundo de nuestro ser. Dios hace eso, pero no por encima de su palabra. Es decir, nuestros sentimientos van a ser tocados por Dios, y Dios usa nuestros sentimientos para tener una experiencia con Él, pero no están nuestros sentimientos por encima de la palabra de Dios y de lo que Dios habla en la Escritura. ¿Sabes por qué? Porque mira, aunque una persona te predique algo que tú sentiste, es un calorcito, pero imagínate que si dentro de las cosas que está predicando te está diciendo que tú le tienes que dar a tu esposa. O sea, mira, te la barajea realmente, es un palabrero, es un hombre con labia, y te envuelve en las cosas, y algo sentiste en la predicación y sentiste un entusiasmo, y mira, hay personas que por ese entusiasmo se comprometen a dar millones de pesos o miles de pesos o dólares, o dan su casa o venden sus tierras y se las llevan al ministro, al pastor, por la emotividad que tuvieron en la reunión. Y más si después ahí el del teclado empezó ahí a tocar un instrumento y todo eso se conjugó, y a lo mejor tú venías ahí afligido, algo había en tu vida, y todo eso empieza ahí a mezclarse, y terminas tú comprometiéndote a cosas porque te dejas guiar por sentimientos, solamente por sentimientos, no por la palabra de Dios. Entonces, amado, bueno, reitero en este punto, no están mal nuestros sentimientos. Dios puede usar nuestros sentimientos, tocar nuestros sentimientos y dirigirnos a su presencia, pero siempre está una directriz, que es la palabra de Dios. Los linderos que establece la palabra de Dios, los límites que establece la palabra de Dios. Así es que aunque sientas calorcito y sientes que te recorrió la electricidad en ciertas reuniones, en ese lugar, en una campaña, en un evento, en un lugar así, amado, mira, no dejes guiarte solamente por los sentimientos o por encima de los sentimientos. Esos sentimientos no los pongas por encima de la palabra de Dios. Por último, ¿qué produce también la apostasía? ¿Cuál es la causa de la apostasía? Que las personas elevan sus deseos sobre la palabra de Dios. Hay personas que elevan sus deseos sobre la palabra de Dios. Es decir, que mira, hay iglesias o hay personas que llegan a la iglesia, o a lo mejor son cristianos que están caminando con Dios, pero en algún momento de su vida algo vino ahí a su alma, a su mente, a su pensamiento, y dijo, ahora quiero hacer esto, y se le mete un deseo ahí a su vida. Entonces está obstinado en ese pensamiento, y está ahí, la verdad, luchando con ese pensamiento. Los deseos a veces los hombres los ponen por encima de la palabra de Dios. Y cuando las personas han puesto deseos por encima de la palabra de Dios, entonces Dios ya no es un fin. O sea, Dios ya no es la meta. Dios ya no es lo más importante ahí. Algo ha ocupado el lugar de Dios. En otras palabras, no es Dios el fin, sino Dios es un medio para alcanzar mi fin. Hay personas que buscan una iglesia, es que vengo aquí, ya tengo tanto tiempo y traigo a mi esposo para que Dios me lo cambie. Entonces mira, tu propósito, tu fin no es Dios. Tú ves a Dios como un medio para alcanzar tu fin, que tu fin es que tu esposo cambie. Es que hermano, yo quiero casarme, y entonces mira, pues empiezas a buscar las cosas de Dios, o buscas ahí en una reunión, asistes a una iglesia por buscar a una hermana. Mira, entonces Dios no es tu fin, más bien quieres ver a Dios como un medio para alcanzar tu fin. ¿Y qué está pasando ahí? Las personas ponen sus deseos por encima de Dios y su palabra. Y cuando las personas ponen por encima sus deseos a la palabra de Dios, amado, eso va a conducir a la apostasía. Por eso algunas personas pues buscan un maestro conforme a sus concupiscencias. O sea, un maestro que les hable
como ellos quieren escuchar. Y mira lo que dice aquí, 2 de Timoteo 4, vamos a leer el verso 3 y el verso 4. Nuevamente nos habla de la apostasía y el fin de los tiempos. Dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Verso 4: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amado, eso pasa. La apostasía puede venir a una persona cuando los deseos que él quiere satisfacer, cumplir, llevar a cabo en su vida, los pone por encima de la palabra de Dios. Y entonces el deseo que él tiene es más importante que Dios y su palabra. Y entonces va a encontrar, va a encontrar una persona que le hable conforme lo que él quería escuchar, oír, conforme lo que esa persona quería escuchar. Es decir, van a buscar maestros conforme a sus deseos, que les cumplan el capricho, que les cumplan su deseo, que les cumplan aquello que ellos anhelaban, aquello que ellos estaban buscando. Es que, hermano, yo ya no quiero ser pobre. Bueno, pues hay ministros, hay pastores que te pueden hablar de la prosperidad y pues te van a estar dando muchos mensajes, algunos más emotivos que otros, y seguramente te darán muchas promesas de que tú vas a ser prosperado. Pero bueno, quiero decirte algo: el que primero prospera es el pastor, y no porque Dios lo haya bendecido. Prospera a base a lo que te ha sacado, a los diezmos que te ha pedido, a las ofrendas que te ha pedido, a los sueños y revelaciones que supuestamente Dios le mostró, en los que tú tenías que darle para que Dios te pudiera dar a ti. Y la verdad es una situación donde el hombre es engañado. Amado, así están muchos lugares y muchas personas que buscan elevar sus deseos por encima de la palabra. ¿Cuál es el remedio, amado, para la apostasía? ¿Habrá esperanza a la apostasía? Quiero decirte que la apostasía es un estado que puede precisamente acabarse. Es decir, si la persona muriera en apostasía, obviamente no habrá salvación para él. El castigo para esa persona será la perdición. Pero si esa persona vivió en la apostasía y nuevamente esa persona regresa al camino de Dios, esa persona va a poder ser perdonada, va a ser restaurada, va a encontrar precisamente la ayuda de Dios en su vida, va a encontrar ayuda de Dios y va a haber oportunidad para su vida, pero tiene que arrepentirse, tiene que venir nuevamente a Jesús. Entonces el remedio a la apostasía primero es la humildad o humillarnos. Una persona tiene que reconocer precisamente si hay apostasía en su vida, si ya no es Cristo la pasión en él, si el amor en su vida se ha enfriado, si hay tibieza espiritual, como lo referíamos hace un momento, hace un rato, si la verdad ha caído en usar mal las cosas de Dios, ha habido mercadería, ha habido cosas donde ya no es Cristo lo más importante, sino que ahora Dios es un medio para alcanzar sus propósitos. La verdad es que debe de haber humillación, un reconocimiento, debe de haber arrepentimiento. Y si tú eres una persona que estás buscando agradar a Dios y encuentras a personas que están en ese estado espiritual, lo más recomendable para tu vida es que te apartes de ellos, que te alejes de ellos. Mejor tú ve por tu alma, ve tú por tu salvación, busca a Dios. Y quiero decirte que es precisamente algo que Dios está queriendo dirigir a aquellos que anhelan conocerlo. Vamos a terminar aquí. Quiero invitarle a que cerremos nuestros ojos. Vamos a ponernos de pie, por favor, y terminamos con una oración.
El Señor Jesús quiere alumbrar nuestras vidas, alumbrar nuestras almas. Su luz viene a través de la palabra. Su Espíritu es el que nos ayuda a conocer esa luz, a entender esa luz. Amado, y Dios trae esto para que tú y yo podamos conocer su verdad y caminemos en ella. Que sigamos esa verdad. Seguramente hay personas que quieren buscar agradar a Dios y quieren buscar un lugar donde puedan reunirse, conocer la verdad, estar con otras personas que también conozcan la verdad. Amado, ¿cuánto tenemos que ser vigilantes de ese lugar? Que en ese lugar se comparta la palabra de Dios, que la apostasía no haya llegado a esa congregación, a esa iglesia, que en la vida de ese ministro no haya signos, síntomas de una apostasía en su vida. Amado, y eso es una tarea que tenemos que hacer, que cuidar nosotros, cada uno de nosotros, para ver el lugar donde nos reunimos, pero también en cada creyente esto debe de ser algo que debemos de estar considerando, que nuestra vida no se aparte de la verdad, que nuestro corazón no se aleje de la fe, que permanezcamos en esa fe que nos habla Dios en su palabra, que nuestro corazón permanezca en esa pasión, en ese deseo de agradar a Cristo, de estar limpios, de santificarnos para Él, con su gracia, con la obra del Espíritu en nuestras vidas y con la dirección de la palabra de Dios. Eso es algo importante. Amado, el Señor viene por una iglesia santa. El Señor viene por un pueblo que vive de acorde a su palabra. Pero en este tiempo vivimos tiempos donde hay muchas personas que quizás se han apartado de la verdad, o hay movimientos que empezaron bien y se han apartado de la verdad, o hay ministros que empezaron bien y se han apartado de la verdad. Si ese signo ves, si ese indicador ves, pues lo más adecuado es que te alejes de esas personas, que te apartes de esas personas y que busques a Cristo, que busques tú a Cristo. Lo que tú has oído, lo que tú has aprendido, lo que has recibido de Dios, en eso permanece firme. No dejes que nadie te confunda, te lleve al error. Más bien, deja que Dios siga dirigiendo tu vida, porque Jesús sabe cuál es el propósito en tu corazón, tu intención, tu anhelo. Y el Señor ha venido precisamente, viene para dirigirte, para ayudarte. No estás solo. El Señor no quiere dejarnos solos, más bien quiere ayudarnos a que conozcamos su verdad, a que caminemos en esa verdad. El Señor ha venido precisamente a ayudarnos. Amado Señor, en el nombre de Jesús, rogamos que tu palabra alumbre, Señor, nuestras vidas. Alumbre, Señor, a los que oímos este tema, los que estamos aquí presentes, los que escuchan este mensaje en otro lugar, Dios. Que esto pueda hacer luz, Señor, en sus vidas. Que tu palabra, Señor, esté alumbrando sus corazones. Que tu palabra esté, Señor amado, ayudando a su ser, Padre, para que puedan conocer esa verdad, para que puedan aún discernir la verdad, Dios. Ayúdalos, ayúdales, Señor. Que aquellos, Señor, que están queriendo, Señor, buscar tu nombre, agradarte, vivir para ti, sean conducidos, Señor, a la verdad. Que nos guardes en estos tiempos, Señor, de aquello que se ha introducido en la iglesia, Padre, la apostasía. Nosotros, Señor, queremos estar preparados para el momento en que tú regreses. Que tu palabra siga alumbrando nuestras vidas, Señor.
Que tu Espíritu nos ayude a comprender la palabra, Señor, y en la verdad tuya caminemos, Padre. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en lo que hemos oído, Señor. Que retengamos esa sana doctrina que habla tu palabra, Señor. Que no sea leudada, Señor, que no sea adulterada esa doctrina, sino que permanezca en verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos seguir tus pisadas, tu camino, estemos preparados para cuando tú regreses. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y Señor, te damos gracias por esta reunión, por cada uno de los presentes, por cada uno de los que han escuchado este mensaje a través de esta transmisión. Gracias, Señor, por tu favor sobre cada uno de nosotros. Señor, síguenos hablando y síguenos dirigiendo conforme a ese propósito que tienes para nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Pues terminamos aquí la reunión. Le invitamos a que sigamos escuchando su palabra en este lugar a las 11 de la mañana, los días domingos. Y pues le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Dios les bendiga, estamos para servirles. Buena tarde.